Buena tarde. Quisiera saber si me escuchan, por favor. Buenas noches. Sí, ya no es incierto. Sí se escucha muy bien, gracias. Gracias. En la reunión anterior entramos a conocer lo que era la ocupación. Para el efecto, según el contenido del programa de estudio, vimos lo que es la definición, que está en el 589, cuáles son los requisitos, los bienes objetos de ocupación, que está en el 591, más que leímos algunos más. Sin embargo, a criterio de su servidor, era fundamental incluir los elementos, que es el real, el subjetivo y el formal. Continuamos con lo que es con lo que es la accesión, y para ello vimos su definición, teorías sobre la naturaleza jurídica, clases, por un lado la discreta y por el otro la continua. Y para retomar el tema, quisiera establecer, por favor, que me dijeran cuál es el fundamento legal donde nuestra legislación contempla ambas accesiones. Por un lado, lo que es la discreta y por el otro, lo que es la continua. Por favor, ¿cuál es el artículo? Así es, gracias Angie. 471. Entonces, estamos conscientes de que nuestro sistema jurídico contempla lo que es la discreta y la continua. Gracias. En la discreta bien sabemos que son todos aquellas producciones que genera el bien de un propietario, y para ello concluimos que son los frutos naturales y los frutos civiles. Todas esas producciones, también denominada como una sección de producción. Y posteriormente la accesión continua. Y aquí es todo lo que se le incorpora o se le une al bien a favor del propietario. Y en esta continua, según el contenido del programa de estudios, vimos lo que son de bienes muebles a inmuebles. Y aquí aparece siembra, inmuebles y plantaciones. Para ello entramos a conocer el artículo 600. Díganme cuál es el fundamento. Díganmelo ustedes. De muebles a inmuebles. $659. Entonces tenemos bien claro esa parte donde se establece la accesión continua de un bien mueble a un bien inmueble. Posteriormente entramos a conocer también lo que era la accesión continua de un inmueble a otro inmueble. Y para el efecto vimos lo que es abulsión. ¿Cuál es el fundamento legal de la abulsión, por favor?
676, gracias. Posteriormente conocimos lo que es mutación de cauce, donde está regulado la mutación de cauce. Es el 676 cuando habla de abulsión. Mutación de cauce, 673, así es, 673. También está regulado en el 674, 675. Asimismo, vimos lo que era, según el contenido del programa, formación de isla, que está regulado en qué, cuál es el artículo que lo regula, el asidero legal. ...678... y culminamos con lo que es el agregado que a criterio de su servidor es oportuno incluir la aluvión, y dónde está regulada. ...679, así es. Ahí precisamente fue donde llegamos el día martes de esta semana en cuanto al contenido del programa, y vamos a culminar, aquí está, vamos a culminar con la accesión continua de un bien mueble a mueble. Para ello vamos a conocer la adjunción, conmixtión, especificación, y vamos a hacer un agregado de la confusión. Gracias por su participación, gracias. Entonces, veamos la adjunción. Y estamos hablando de la accesión continua de un mueble a otro mueble. ¿Y en qué consiste? Esta se establece cuando se unen dos cosas muebles de diversa naturaleza y pertenecientes a diferentes o distintos dueños. De modo inseparable, forman una sola cosa. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes que se podrían dar? Bueno, para aquellas personas que les gusta tal vez tener alguna cadena o algún anillo, saben ustedes que el anillo tiene una forma determinada y se le agrega una perla, se le agrega una piedra. Entonces, ahí es la unión de dos muebles de diversa naturaleza pertenecientes a distintos dueños que de modo inseparable forman uno solo. Ahora bien, existe la posibilidad de llevar a cabo una separación, pero siempre y cuando esa separación subsistan después las cosas con la debida independencia. Y podríamos decir, yo tengo un marco de madera, de cedro, de caoba, y otra persona pone el espejo. Entonces, unidos forman una sola cosa. ¿Podríamos separarlos? Sí.
pero que no sufra detrimento. Esa posibilidad existe. El título que dio, por favor, el título que... Estamos hablando de la adjunción. Adjunción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo pinturas y usted tiene un lienzo. Entonces, yo pinto en el lienzo. Claro, no soy pintor. Yo pinto en el lienzo y ahí sabemos que no las podemos separar. Ahí son inseparables porque ahí sí va en detrimento. Lo que existe en la adjunción es esa posibilidad de que sean separadas, pero sin dañar, sin perjudicar, sin menoscabo. ¿Dónde lo regula? Veamos el artículo 689. 689. Y dice, cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. Y hay que tener cuidado en cuanto leamos el artículo porque dice, cuando las cosas pueden, es decir, exista esa posibilidad. Aquí hay que tomar en cuenta algunas palabras en razón a su sentido. Y esto mucho se da en el examen privado, ¿sí? Cuando se le pregunta al sustentante, ¿es obligatoria la terminación de un contrato de trabajo? Y él se fundamenta y la ley dice, puede. Entonces, ¿existe o no esa posibilidad? En estos casos, también aquí, cosas que pueden separarse, pueden. Aparte que dijera, cosas que no pueden separarse, entonces sabemos que no lo podríamos llevar a cabo. Entonces, esto es la adjunción y el 689 estipula, cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. Muy bien, estamos. Entremos ahora a lo que es la conmixtión. Conmixtión, ¿en qué consiste? Bueno, aquí es cuando se mezclan o se unen varios sólidos, pero estos presentan una forma propia y oponen resistencia a que sean divididos. Eso no los podemos dividir. ¿Por qué? Porque estos tienen que ser de la misma especie o de distinta, pero pertenecientes a diferentes propietarios. ¿Cómo lo podríamos ejemplificar? Estamos hablando de mezcla de sólidos que presentan una forma determinada, pero con la salvedad que se oponen a que estos puedan ser divididos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando comentamos en razón a una mezcla de dos o más objetos claramente diferenciados y pertenecientes a distintos dueños y pasan a formar un solo objeto? Aquí vayámonos al artículo 690, por favor. Artículo 690. 690. Cosas que no pueden separarse. Cuando las cosas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria sufra deterioro, el dueño de la principal tendrá también derecho a repetir
a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoria, siempre que éste haya procedido de buena fe. Entonces dice, cuando las cosas no puedan separarse sin que la que se reputa accesoria o la secundaria sufra detrimento, el dueño de la principal tendrá también derecho a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoria siempre que éste haya procedido de buena fe. Muy bien. Primero, ¿cómo vamos a establecer si una persona actuó de buena fe? Como el huevo y la harina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Panqueques? ¿O waffles? ¿O qué otras? Bueno, perdón. Primero quisiera establecer, Angie, gracias, ¿cómo podemos detectar que se procedió de buena fe? Es un tanto discutible, porque para algunas personas hay individuos o vecinos de muy buena fe y para otros no lo hay, ¿sí? Entonces, podríamos ejemplificar cuáles serían entonces, aparte del huevo y la harina, ¿qué otro podríamos hacer? ¿Qué pasa si fundimos hierro con acero? Claro, sabemos que la buena fe es algo subjetivo, ¿sí? Como la honorabilidad de una persona, ¿sí? Son cosas subjetivas y dependiendo quién lo vea, así lo va a calificar. Sin embargo, en este caso, ¿qué pasa si fundimos dos metales y forman uno solo? Entonces, al fundirlos, sabemos que no los podemos separar, ¿sí? Son indivisibles, ya no podemos hacer nada. Dos esencias para formar un perfume, sí, definitivamente. Podríamos decir también aquellas personas que unen, aunque estamos hablando de sólidos, varios sólidos, ¿sí? No estamos hablando de líquidos, por favor, varios sólidos. Entonces, el cemento con la arena, ¿sí? Y ahí podemos echar la mezcla. Entonces, hay situaciones en las cuales podemos tener cemento con piedrín, el concreto, el asfalto, ¿sí? Ahí lleva algunos componentes, esos se unen y ya no los podemos separar. O el adoquín que algunas calles o avenidas de nuestra ciudad aún tienen, pocas, pero existen, ¿sí? Y cuyo propósito conlleva que no se resbalen los vehículos ahí, o como poner piedras en la 24 calle y zona 1, ¿sí? El propósito es, en cuanto a este ejemplo, es para que no resbale el vehículo, pero sí existen algunas situaciones en las cuales esos sólidos los unimos y ya no los podemos separar, porque el separarlos implica un detrimento. ¿Qué voy a hacer yo con el hierro y el acero? No sé si han visto aquello, ¿cómo se llama aquel programa sobre fuego? Donde hay personas de diferentes nacionalidades que hacen forjan, ¿sí?
El hierro lo funden con un hierro determinado. También podría ser una computadora. Si separan el procesador, deja de serlo, ¿sí? Entonces, hay varias situaciones en las cuales no podemos separarla, porque si no, ya no tiene objeto de ser. Y eso le llamamos conmicción. Ahora vayámonos específicamente a lo que es, según el contenido del programa, especificación. Especificación. ¿En qué consiste esta? Bueno, esta se da cuando alguien emplea su trabajo para transformar una materia ajena, creando una especie nueva. Aquí ya hay mano del hombre. Aquí ya hay trabajo del hombre. Y esto precisamente lo que hace es que yo agarre un pedazo de mármol, ¿sí? Y lo transforme en una escultura o una estatua. Que agarre un pedazo. Esto estamos hablando de especificación, ¿sí? Que yo tome un pedazo de madera, ¿sí? Y lo transforme. Haga, ¿qué? Un escudo. Otro podría ser, ¿qué pasa con los artesanos? Agarran el barro y forman una vasija, forman una escultura. Entonces, hay varias situaciones en las cuales podemos unirlas, ¿sí? Y es a través del trabajo del hombre. El hombre las transforma. Según comentan, en España lo que hacen es tomar las uvas y caminan con la uva, ¿sí? Y esa uva se produce en vino. Entonces, ahí hay una transformación de la uva en vino. ¿Y quién lo ha hecho? El hombre, el ser humano. Aquí lo importante es que exista el empleo de trabajo del hombre que transforma una materia ajena, ¿sí? Entonces, el barro, el hierro le puede dar una forma determinada. Perdón, aquí se aplica el vino, el perfume, dos esencias elaboradas por el hombre transforman una nueva, ¿sí? O veamos el licor. El licor es elaborado por determinados ingredientes y lleva alcohol, ¿sí? Aquí hay una transformación y lo hace el hombre. Muy bien. Y por último, esto aplica para los contratos de trabajo, digamos, una maquila, ya. Aquí tenemos que tener cuidado. Aquí tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos de la especificación, leamos el artículo 698. Leámoslo para tener mayores elementos de juicio. Vamos a ver, 698. Sí, aquí está. Empleo de materia ajena. El que de buena fe emplea materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Entonces, cuando hablamos de, dice, empleo de materia, estábamos hablando de los contratos de trabajo. El contrato de trabajo
es un vínculo económico jurídico donde está el patrono y el trabajador, ¿sí? Y aquí creo que me están... ¿Me escuchan? Quisiera saber si me escuchan, disculpen. Gracias. Sí, es que había oprimido, no sé cómo lo hice, pero había oprimido. Muy bien, gracias, disculpen. Entonces, vamos nuevamente a esto. Leamos el artículo 698. Empleo de materia ajena. Dice, el que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra. Pero en este caso habrá que tener cuidado porque no va a ser suya la obra si yo soy un empleado y la materia prima la está poniendo el patrono. Siempre que el mérito artístico de esta exceda en el precio, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, habrá que tener cuidado en virtud de que aquí sí existe la posibilidad de que no se quede el que la está transformando, ¿sí? Veladoras y candelas también aplica para la cerámica, ¿sí? Así es, muy bien. Ahora sí. Ya, gracias. Entonces, para tener bien claro, podríamos decir, el que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de ésta exceda en el precio. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que yo tomo un lienzo y el marco y pinto ahí? Entonces, estoy transformando. Hay una transformación. Y precisamente ese es lo que dice el artículo cuando determina que de buena fe empleó materia ajena. Yo lo estoy haciendo. Estoy agarrando el marco, es ajeno, estoy agarrando el lienzo, es ajeno, y estoy pintando allí. Y eso es especificación. Aunado a que está debidamente regulado en el artículo 698. Y uno de los mayores ejemplos, y son clásicos, es precisamente esa transformación que se le da a los artesanos, que le dan a la madera, le dan al barro, le dan al hierro. Hay unas transformaciones, ¿sí? Y por último, veamos lo que es la confusión, que ese es un agregado que su servidor está haciendo en virtud de que creo que es oportuno. ¿Por qué? Veamos el artículo 695, por favor. 695. Dice, mezcla, por favor, mezcla de cosas no separables sin detrimento. Los escultores, así es. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente, gracias. Si se mezclan 695, sí. Mezcla de cosas no separables sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad,
y las cosas no son separables sin detrimento, ¿sí? Sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla, podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponda. Si la mezcla, cuando hablamos de mezcla, son líquidos, se verificare en poder de un tercero, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponde, teniendo el valor de las cosas mezcladas o confundidas. Muy bien. Aquí tenemos que tener cuidado en cuanto si esas mezclas se unen, ya no las podemos separar. ¿Sí? Porque el separarlo ya no va a tener objeto de ser lo que se creó. La diferencia es que esa mezcla puede ser dos cosas de igual o diferente especie, ¿sí? Y aquí podríamos decir que son dos especies de perfume y se mezclan. Y aquí ya no podemos hacer absolutamente nada. O la mezcla de las bebidas alcohólicas también, incluyendo la cerveza, que algunos de ustedes, pues por ser, no es jueves, no es viernes, lástima. Entonces, son de esas situaciones que se dan. Pero quiero que tengamos bien claro que la accesión discreta como la continua están debidamente reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí? Entonces, fíjense que la michelada, sí. Fíjense que yo tengo cierta reserva que cuando hablamos precisamente de la confusión estamos hablando de líquidos, ¿sí? Porque dice mezcla. Porque digamos cuando son sólidos no los podíamos mezclar, sino que hay una fusión. Entonces, sí tengo esa perspectiva y ese criterio que cuando hablamos específicamente de la confusión, estamos hablando que existe una mezcla de líquidos, ¿sí? La michelada, la cerveza, el ron, el whisky. A ustedes que les gusta el whisky, ese swing, pues dicen que es muy bueno, ¿sí? Entonces sí tengo mis reservas en cuanto a la mezcla, ¿sí? Ahora bien, lo que quiero que tengamos bien claro es que nuestro ordenamiento jurídico o nuestras disposiciones legales, el Código Civil, sí regula lo que es la accesión discreta y la accesión continua. ¿Sí? La discreta es todo lo que genera el bien, todo lo que produce el bien, frutos civiles y naturales. Y por el otro lado, la continua es todo lo que se le incorpora, todo lo que se le une, todo lo que se le adhiere. ¿Sí? Ahora, por favor, las preguntas y después viene el anuncio. Gracias. Mientras redactan, se los voy a dar. Lick, disculpe la consulta en numeral 7, accesión. Llegamos hoy en tema del programa de estudios. De eso les quería hablar, precisamente. Con la otra sección platiqué y establecimos, y espero que también ustedes estén de acuerdo, que vamos a evaluar hasta el punto 7, ¿sí? En el primer parcial. Es decir, vamos... Así es, Angie. Vamos a evaluar el patrimonio de los bienes, derechos reales, la propiedad, modo de adquirir la propiedad, la ocupación
y la accesión. Eso es lo que vamos a evaluar. Y repito, en la sección anterior lo platicamos, a través de este medio, y establecimos que hasta la accesión vamos a evaluar en el primer parcial. Para el segundo parcial, pues ya vamos a continuar con lo que es la posesión. Yo quería entrar con la posesión hoy de una vez y el día martes, a ver si nos daba tiempo aún terminar la posesión y entrar con la usucapión para ver el 8 y el 9. Pero creo que estaría un poco cargado y aunado a que ya empiezan los exámenes el día miércoles de la próxima semana y tendría un poco tiempo para estudiar estos otros dos temas. Entonces, creo que estaría también un poquitito cargado, pero esa es mi forma de verlo. Sin embargo, espero que estén de acuerdo, que lleguemos hasta el numeral 7. ¿Sí? Va, muy bien. Hasta aquí vamos a quedar, ¿sí? Hasta aquí el examen. Ahora, otra salvedad. Por favor, examínense en el ordinario. Sabemos que tenemos inconvenientes en nuestra plataforma y no podemos subir notas hasta que todo sea debidamente restablecido. Entonces, sí me gustaría que se examinaran en el ordinario, porque en el extraordinario tienen que satisfacer algunos requisitos que establece el reglamento y por ello es que se los pido de una vez. El día martes no tendríamos clases porque miércoles empiezan exámenes, ¿sí? En el examen no sé cuánto tiempo les voy a dar porque lo estoy elaborando. Va a ser un tiempo prudencial, ¿sí? Y todo lo que se va a evaluar es todo lo que hemos visto. No vamos a evaluar nada que no esté fuera de contexto, menos que esté fuera del contenido del programa de estudio. Por eso es que nos hemos guiado a través del programa de estudio. Esto va a ser objeto de evaluación. Y aquellos numerales que a mi criterio hemos incluido, esos también van a ser objeto de evaluación. En el caso de ustedes, el examen sé que es a las 19 horas. Entonces, va a ser en Classroom el examen, claro. Habrá disponibilidad para subir las notas en Claro, por otro, lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que buscar un medio para poderlo hacer. Obviamente, recuérdense que también la Junta Directiva está anuente a colaborar con el estudiante y yo más todavía, pues, ¿sí? Licenciado, yo no tengo asignado su curso, pero no me enviaron confirmación de la asignación. No le podría decir porque eso no me compete, está fuera de mi alcance, es un trámite administrativo, no sé cómo poderlo hacer, pero sí sería bueno que le escribiera a la secretaria de la coordinación y hágalo ya inmediatamente, ¿sí? Creo que ustedes tienen el correo de ella, no sé si lo tienen. Vamos a ver si yo lo tengo aquí para decírselos. Vamos a ver si lo tengo. Si no lo tendrían que buscar ustedes. Vean por qué medio lo buscan, pero no me parece. Yo recuerdo que lo tenía. Por favor, búsquenlo y todo lo que sea administrativo habrá que platicar, escribirle a ella, ¿sí? Ahora, todo lo que sea del curso es su servidor, ¿sí? Por favor. No lo tengo. No lo tengo, tal vez en otro, vamos a ver. Todo lo que sea administrativo lo desconozco, a veces
Les soy honesto, ¿sí? Y repito, todo lo que sea mi curso, con mucho gusto podemos solventarlo, pero lo otro sí lo desconozco. No lo tengo, disculpen, no lo tengo. No lo tengo. Disculpe la pregunta, pero no sé cómo me dieron eso. No sé de qué me está hablando. Voy a subir un poquitito y los pagos se harán hasta después. No sé si me está hablando de retrasada, me imagino que sí. El examen, no, eso ya lo tienen que saber ustedes, es el 23 nuestro examen, ¿sí? Ese es el correo. Gracias por enviarlo. Gracias. Ahí está el correo. Por favor, escríbanle a ella si tienen alguna duda administrativa, pero para solventarlo. Excelente, gracias. Entonces, sí les pido ese gran favor, ¿sí? Que nos examinemos de una vez. Y hay un tiempo estipulado en la plataforma. Si el examen es enviado después de ese tiempo, no van a tener calificación. Porque el sistema no se los va a absorber, ¿sí? No se los va a registrar. Entonces, por eso es que les pido de que de una vez se examinen en el ordinario, aunado a que el tiempo que yo les estipule ahí es suficiente para poder contestar las preguntas, ¿sí? Y no es nada fuera de contexto, es todo lo que hemos visto. Ahora, también recuérdense que la calificación no va a responder a los conocimientos adquiridos, ¿sí? Entonces, eso precisamente se va a establecer cuando ustedes estén examinándose del privado. Ahí van a saber ustedes en qué momento va a ser todo, qué tanto estudiaron uno. El examen lo estoy elaborando todavía, no sé cómo va a ser el examen, cómo lo voy a elaborar, pregunta directa, selección múltiple, temas, casos, no lo sé. Y sí les hago la aclaración que ustedes tienen que estar preparados para una audiencia cuando se lleve a cabo en un tribunal. Porque ustedes no saben cómo va a responder la contraparte o cómo va a actuar en una resolución el juez en ese momento. Entonces, preparémonos para el examen. Hay que estudiar para siempre, no momentáneamente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, el día martes no tenemos clases, sino que nos incorporamos después del último examen parcial, que creo que es el último, según entiendo, es el 29 y el 30 ya estaríamos nuevamente en clases. Ahí estamos, ¿sí? Sí, ahí estamos. Muy bien. Lo elemental de mi parte es darme a entender que ustedes sepan, que ustedes adquieran esos conocimientos y mi obligación es trasladárselos de la mejor manera, ¿sí? Por eso es que les pregunto si siempre me doy a entender. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Ninguna pregunta más? Por favor. ¿Todo está bien? Si todo está bien, bendiciones para ustedes y que sean los resultados idóneos según sus conocimientos adquiridos y a estudiar, ¿sí? Hay que estudiar y se estudia para siempre, no para el examen, ¿sí? Porque la profesión requiere de mucho estudio y mucha lectura. Muy bien. Entonces, hasta pronto y nos vemos. Feliz noche y éxitos para todos. Gracias. Adiós.